fotos. Ya comienza el circo pronto. Tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Zoom Cubano. En esta oportunidad aún no estamos contando con Pedro Acosta, que siempre les da la bienvenida, mi amigo Pedro, pero ustedes saben, nuestros oyentes ya conocen las dificultades que hay de comunicación en Cuba y cómo muchas veces, cuando no es un corte de luz, es un corte de internet o un corte de datos o lo que fuera, dificulta, por no decir impide muchas veces la conexión a internet. Pero por fortuna sí estoy bien acompañado en el programa de hoy para continuar conversando sobre un tema del que venimos conversando en los últimos programas, que es el Código de Familia. Este proyecto, o más bien este hecho ya, porque no es un proyecto, es un nuevo código. En muchos países lo llamamos código civil, pero es un poco más específico en este caso, que es un código que busca regular, digamos, las relaciones entre las personas. Y en el caso de Cuba tiene algunos temas novedosos, pongámoslo. Tiene algunos temas controversiales, de los cuales también estuvimos hablando. Tiene algunos temas cuestionables y también tiene muchos temas que despertaron muchas pasiones, muchas preocupaciones legítimas, por otro lado, preocupaciones de padres, preocupaciones de la comunidad religiosa, preocupaciones pero ¿por qué no decirlo también, no? Preocupaciones políticas, ¿sí? Porque el régimen, el sistema político cubano no permite, primero no permite creer que lo que dice la ley se va a aplicar de manera justa. Justa quiere decir equitativa para todos. No permite creer que el resultado electoral, que el resultado del referéndum, sea confiable. No permite creer que haya habido realmente una discusión plural, abierta y libre, como supuestamente hubo de este código. Y para tratar de desandar estos puntos que yo intenté presentar, hoy me acompañan Carlos Raúl Macías y Yaxis Ciresdiv. Carlos Raúl ya ha estado en varios de nuestros programas, es un pastor cubano. Y Yaxis Cires, del observatorio, que también ha estado en este programa, o sea que estoy acompañado de los grandes amigos, del Observatorio Cubano por los Derechos Humanos. Bienvenidos a Zoom Cubano. Gracias por estar con nosotros. Empiezo por Carlos Raúl. ¿Qué te despierta el Código de Familia, Carlos? Bueno, el Código de Familia, voy a tratar de resumirte esa pregunta en dos aspectos fundamentales. El primer aspecto tiene que ver con los conceptos éticos, los conceptos espirituales, los conceptos morales que desde la fe cristiana nosotros defendemos y que un poco entran en discrepancia con algunas de las propuestas del nuevo Código de la Familia, por una parte. Ese sería un primer aspecto, un primer punto a tener en cuenta. El otro aspecto tiene que ver con el escenario político en el cual se pretende implementar, diría yo, imponer este nuevo código, si tenemos en cuenta que vivimos en un país donde rige un solo partido, donde las voces contrarias usualmente son silenciadas. Entonces, uniendo estos dos elementos,
es que existe una gran preocupación, y me atrevo a decir, no solamente por parte del pueblo cristiano, al cual yo represento y del cual soy parte, sino incluso también desde la mirada, desde la interpretación del ciudadano común, que poco a poco, gracias a Dios, ha ido abriendo los ojos, ha ido ganando en cultura cívica, cultura política, y ha logrado ya interpretar ciertas realidades desde una perspectiva más aterrizada. Entonces, teniendo en cuenta esos dos elementos, repito, el elemento teológico, doctrinal, ético, desde la visibilidad o desde el punto de vista de un cristiano, y el contexto dictatorial en el cual estamos, entendemos que esta nueva propuesta del Código de la Familia al final viene siendo como poner remiendo nuevo en vestido viejo. Sencillamente opino que es una manera en que la dictadura pretende un poco lavarse el rostro, dándole un matiz inclusivo al proceso político, cuando en realidad todos sabemos que no existen garantías para que ocurra en verdad una verdadera transformación, que es lo que nuestra nación está necesitando. O sea, yo considero que lo que Cuba está necesitando en estos momentos no es aprobar un nuevo código de la familia. Eso se puede hacer perfectamente, pero en otro contexto, bajo otras condiciones políticas, cívicas, sociales, etc. Bueno, yo en primer lugar... Sí, bueno, no, sí, dale, por favor, Yaxis, adelante. Bueno, en primer lugar quiero agradecerte, Hernán, y bueno, a ti y a Pedro la invitación para participar, saludar a los oyentes o a las personas que nos van a ver por las redes sociales, y es un gusto que hoy estar aquí y compartir este programa con Carlos Raúl Macías, a quien tengo gran estima y nos conocemos desde hace años. De hecho, una vez estuvo en un evento del Observatorio por Derechos Humanos en Uruguay, te acordarás. Y bueno, yo simplemente quería hacer una primera aproximación y decir que a partir de reuniones y contactos que yo tuve hace 2 años con funcionarios de la Unión Europea y de Naciones Unidas, se notaba que el régimen cubano había vendido como un proceso como mínimo interesante, que valía la pena de que Europa y Naciones Unidas acompañasen este proceso legislativo, el cronograma o la agenda legislativa, que no era más que, según ellos, el desarrollo de los derechos o de nuevas realidades que estaban reguladas en la nueva Constitución socialista del 2019. Lo que hemos visto es que ese proceso que motivó incluso a algunas agencias internacionales ha sido un fracaso. Y esto es importante tomar nota por dos cosas. Uno, porque desde el punto de vista normativo, estas normas jurídicas lo que han hecho es reproducir el mismo esquema totalitario, incluso negando en su desarrollo derechos que venían contenidos en la propia Constitución. Entonces, ese cronograma legislativo ha sido un fracaso desde el punto de vista de la norma. Por ejemplo, la propia ley electoral. Y así, otras normas que han dictado y han aprobado que lo que hacen es repetir quizás con otras palabras, y creo que esto en parte sucede en este código de familia, con otras palabras, algunas veces más bonitas o atractivas para cierto sector internacional, pero reproduce el esquema totalitario. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, algo de lo que mencionaba Carlos Raúl, que es el tema del contexto. El contexto es muy complicado, es altamente represivo, que no permite en ninguno de los niveles sociales, políticos, culturales o en los ámbitos
un debate honesto, un debate sincero, donde se puedan escuchar diferentes opiniones sobre este código o sobre cualquier ley y que no haya represalias para quien piense distinto con respecto a la opinión oficial. Por tanto, estos dos elementos son importantes porque forman parte del contexto y forman parte de la estrategia que el régimen cubano va a utilizar ante el fracaso normativo. Lo único que le queda es vender la aprobación de este código a una parte, solo a una parte diría yo que de las corrientes políticas internacionales, y no dudo que detrás de ese interés incluso haya pretensiones o intereses más bien económicos, de conseguir financiación para una manera excluyente, sectaria, sesgada de ver la vida social y la vida de familia. Me perdonan por esta introducción, pero creía que era conveniente poner un poco este contexto sobre la mesa. No, muchas gracias, Yaxis. Y de hecho, es muy interesante lo que dices, porque lo conectas con el proceso en el cual están marcadas, en el cual están marcados este código de familia, que es la nueva constitución y la agenda legislativa. Agenda legislativa que, corríjanme, pero está totalmente atrasada, ¿no? Está atrasada, quiero decir, los mismos compromisos asumidos por el régimen de reforma legal, entre otras, por ejemplo, la reforma política y otras tantas, quedaron relegados. Bueno, si uno hace un poco de pensamiento, digamos, amigable, puede decir, bueno, la pandemia retrasó mucho de ese proceso, justificable teniendo en cuenta la edad promedio del poder popular. Pero, y aquí va la pregunta, ¿no? A mí, cuanto menos, me resulta curioso este interés del régimen de modificar una ley que no parece una urgencia entre todas las urgencias que hoy vive Cuba. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué la ley? ¿Por qué ahora? Tú esbozaste, creo, una respuesta, Yaxis. No sé si tú quieres agregar algo, Carlos Raúl. Bueno, a ver, esta historia de el nuevo Código de la Familia es el resultado de lo que ocurrió en el 2018, cuando una buena parte de la opinión pública, dentro de Cuba, mostró su desacuerdo con la inclusión del artículo 68 que hablaba acerca del matrimonio igualitario. Y a mi modo de ver, y según la opinión de otras personas entendidas en el tema, al régimen no le quedó de otra que sacar de la nueva propuesta de la Constitución en aquel momento el artículo 68 para evitar que la negativa de la población afectara la aceptación de esa nueva Constitución, y entonces lo incluyen en el nuevo Código de la Familia. O sea, fue una jugada que ellos realizaron porque ellos sabían perfectamente bien que si el artículo 68 en aquel momento, en aquella propuesta en el 2018, se hubiera quedado ahí, producto de que una buena parte de las personas mostraron su inconformidad con la unión, o sea, el matrimonio igualitario, ellos entonces sabían que por ese artículo las personas hubieran dicho que no. ¿Qué hicieron? Lo sacaron de la propuesta, y ahora es una de las propuestas también que tienen dentro del nuevo Código de la Familia, el tema del matrimonio igualitario. Esa es mi opinión de por qué en estos momentos que se está discutiendo ese asunto, y tiene que ver con lo que pasó hace ya 4 años atrás. Pero entonces hay un interés legítimo del gobierno cubano de ampliar los derechos de ciertos sectores de la sociedad en términos de, bueno, permitir el matrimonio igualitario y otras cuestiones, ¿o no? Yaxis, No sé si adelante. Carlos quiere. Bueno, sí, Yaxis, sí, no, no, creo que te corresponde a ti ahora.
No, te escucho porque quiero, como tú estás allá dentro de Cuba, quiero escuchar tu respuesta primero. Bueno, la pregunta esta que acabas de hacer, Hernán, un poco nos redirecciona a la primera pregunta que hiciste. ¿Cómo entender que un sistema totalitario que cada vez se consolida y cada vez habla más de continuidad, un sistema totalitario caracterizado desde sus comienzos por la represión contra precisamente los homosexuales, ahora esté hablando de reconocer los derechos de los homosexuales, por ejemplo, a casarse o a adoptar, que es otro de los aspectos del nuevo Código de la Familia, cuando le niega, por la otra, los derechos políticos, los derechos a disentir, el derecho a oponerse? Entonces, para mí es puro y pura hipocresía. Para mí, sencillamente, no tiene sentido que la dictadura le permita a dos hombres o dos mujeres casarse cuando le niega, por otra parte, la posibilidad de disentir políticamente. Entonces, si un derecho es importante, el otro lo es también. Entonces, no, para mí resulta incoherente totalmente que acepten o promuevan como un logro de la revolución y del socialismo el matrimonio igualitario cuando conocemos de sobra ejemplos de, por ejemplo, opositores que abiertamente y declaradamente homosexuales que han sido reprimidos por ser opositores. Entonces, para mí es una expresión de hipocresía y es paradójico, contradictorio que hablemos de casar homosexuales y negarles los derechos políticos más elementales dentro de una sociedad X. Sí, yo creo y comparto en parte la reflexión de Carlos. Eh, Esto lo remite a uno al debate pre-aprobación de la Constitución, en un referéndum que le faltaron todo tipo de garantías y con todo y eso el rechazo a la Constitución fue bastante grande si sumamos los, las personas que se abstuvieron de ir a votar, los que votaron no, y las personas que anularon el voto o lo dejaron en blanco. Pero también quería añadir que también obedecía a una dinámica de división interna dentro del propio régimen. Ojo, no es que yo esté equiparando a aquellos que por razones de fe, incluso antropológicas o morales, defienden un modelo de matrimonio específico y de familia específico, no estoy equiparándolo con otra realidad que también existe, que es que el régimen, y de alguna manera se ha apuntado, se ha caracterizado por precisamente en contra de los gays, por reprimirles desde siempre. Por tanto, yo creo que también había una división a lo interno del Partido Comunista que también por otro motivo, en este caso negativo de antivalores, rechazaban cualquier inclusión de ese asunto en la Constitución. Ahora, sabrá Dios si ellos han logrado convencer a ese sector o decirle, miren, no lo vamos a establecer a nivel constitucional, sino que a nivel de una ley. Ustedes saben, una ley no es tan importante. Bueno, de hecho, hacen leyes como churros que después no cumplen. Es decir, la Constitución tampoco la cumplen. Entonces, habrán ganado tiempo, aprobaron, este sector habrá apoyado la Constitución y bueno, o sea, yo quería tener ese otro elemento también en cuenta. Ahora, a mí en lo personal, eh, más allá o tan importante como el debate sobre el tema del matrimonio, a mí me preocupan otras cosas también. Y es que ese código de familia sigue reproduciendo un esquema que no tiene en cuenta, por ejemplo, lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, donde establece la minoría de edad o la mayoría de edad
en una edad específica, en mayores de 18 años, los 18 años. Sin embargo, esto no dice nada y el Código Penal sigue considerando a menores de 18 años responsables penales. Entonces, es decir, yo creo que centrar el debate sobre este código solamente en el tema del matrimonio y del matrimonio igualitario, yo creo que es una cosa reproducir un esquema sectario. Por ejemplo, hay que hablar, y yo creo que hay gente que no está hablando, de la patria potestad, que bueno, que ahora le han cambiado el nombre y ahora se llama parental. Pero es que llámele patria potestad, que es lo que creemos, que eso viene desde los tiempos de Roma, responsabilidad parental, ¿para que no? Creo que sí. Algo pasó, O sea que yo, se me apagó el sí, Zoom y se me volvió a encender, una cosa rarísima. vale, pues Tú sigue la en idea que cualquier yo después caso, edito, no te preocupes. sí, en cualquier caso yo creo que es un código hecho solamente para responder a los intereses de un sector de la población y de un sector que está ubicado dentro de otro sector, porque yo sé de mucha gente que defiende los derechos de homosexuales y incluso de las uniones civiles entre personas de diferentes sexos, que no están de acuerdo con este código. En cambio, el núcleo duro de la familia, que es, por ejemplo, los derechos de los padres, el derecho de los padres a escoger qué tipo de educación quieren para sus hijos, todo eso está ausente de este código. Por tanto, repito, yo pediría el voto no o no ir a votar, evidentemente. Y planteas un tema que pensaba dejarlo para el final, pero lo podemos adelantar, que tiene que ver con qué hacer. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Yaxis. Creo que casi que da lo mismo votar no, no votar o anular el voto. Parece que el mensaje termina siendo fuerte y claro. Carlos, ¿tú qué crees? Bueno, coincido con eso que dices y con lo que dice Yaxi también. Yo creo que en dictadura no hay garantías ni constitucionales, ni electorales, ni legales de ningún tipo. Al final, quien decide es quien cuenta los votos. Si le añadimos a eso las pocas posibilidades que tienen observadores externos independientes de verificar la transparencia del proceso, o sea, eso no tenemos garantía y ya a lo largo de la historia de Cuba, los últimos 63 años, me parece que esto es más de lo mismo. Me recuerdo, por ejemplo, cuando en el 2019, en esta pantomima de nueva constitución, el ejemplo de Giovanni Sánchez es conocidísimo. Eh, y les puedo poner otros ejemplos de otras personas, pero me parece que con el ejemplo de Giovanni Sánchez y lo que le pasó es suficiente como para demostrar que no hay garantías. Son los que cuentan los votos los que al final deciden. Estamos asistiendo a un sistema político que no solo es hipócrita, que no solo es sectarista, sino que se ha valido de la mentira para imponer su hegemonía. Y entonces, en ese sentido, yo, respetando las opiniones de los demás, porque cada cual debe hacer lo que su conciencia le dicte, pero al menos la parte de la población cubana a la que más acceso yo tengo, que es a la parte cristiana, o sea, la iglesia, etcétera, la iglesia está renuente a votar sí. O sea, el no está garantizado. Ya el no ir a votar, ya eso es lo que creo que está en discusión. Repito, estoy hablando dentro del pueblo cristiano evangélico fundamentalmente. La iglesia ha alzado su voz alto y claro y ha sido en este tema una voz discordante. La propia Mariela Castro ha catalogado a algunas denominaciones históricas como instrumentos de la subversión y etcétera, y cosas así.
Y esa es la expresión de que la iglesia está muy clara y muy definida en que es no, absolutamente. Ya no ir a votar, ya eso obedece a cuestiones individuales. Pero yo creo que al final, bueno, tanto una cosa como la otra, solamente enviaría un mensaje, pero no tenemos las garantías de que nuestras voces estarán siendo respetadas por la dictadura. Sí, Car- sí. yo entiendo que eso que dices, de que evidentemente no están las condiciones, no es una democracia. Evidentemente, cuando algunos grupos pedimos en votar no a a la Constitución socialista, éramos conscientes de los problemas que hay. Ellos son los que cuentan los votos. Por tanto, es legítima esa opción de no ir a votar en gran medida porque manifiesta una desconfianza, de hecho, no solo sobre el ejercicio específico del voto, el Código de la Familia, sino sobre el sistema en general, que es una dictadura Así es. donde no hay transparencia y donde no se respeta el voto. Esa era mi posición. A mí me expulsan de la universidad, entre otras cosas, por trabajar con el obispo de Pinas del Río y con Dagoberto Valdés, pero también me votan por no ir a votar. Yo nunca fui a votar en ningún proceso en Cuba. Y esa era mi posición, porque decía, yo no es que no esté de acuerdo con este delegado, es que yo no estoy de acuerdo con el sistema. ¿Por qué? Porque es antidemocrático por naturaleza. Bueno, no fui a votar y me votaron. Me votaron conmigo. Entonces, esa es una postura. Por otro lado, entiendo que producto precisamente de esta reflexión de que es un sistema que no es democrático y que es totalitario, una de las cosas que más escasean, por decirlo de alguna manera, es las formas de comunicarle algo al poder. Una forma quizás pasiva, porque claro, si yo salgo a protestar te pueden meter preso. Pues entonces hay una forma, y una forma es ir a votar y votar que no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que en términos de legitimidad democrática, y lo digo con respeto total a aquel que crea en conciencia que tiene que votar que sí, pero yo creo que en términos de legitimidad democrática se puede precisamente no ir a votar y también se puede ir votar que no y votar no. Al final, el rechazo se va a contar, quizás ellos no cuenten la verdad como no la contaron cuando el referéndum, pero la verdad ellos la van a saber. Y cuando ellos sumen la gente que no fue a votar, la gente que votó que no, y los que anularon y dejaron en blanco, ellos mismos sabrán el rechazo que la población tiene a esto y a este tipo de ejercicio antidemocrático que ellos impulsan. Y en términos de enviar un mensaje fuerte y claro, precisamente la comunidad religiosa, ¿no? La comunidad cristiana se encargó de recopilar varias decenas de miles de firmas oponiéndose a este código ético. 130.000 firmas aproximadamente. Muy importante esa cifra. Y muy importante, No sí. sé, Carlos, si estuviste un poco involucrado, si conoces cómo fue el proceso, si nos quieres contar un poco de cuál era el mensaje que querían dejar en claro. El año pasado, en el mes de octubre, hubo una iniciativa de un grupo de creyentes evangélicos fundamentalmente. Digo fundamentalmente porque no puedo negar que hayan participado otros tipos de creyentes, o sea, no tengo esa información. Pero sí sé que la iniciativa partió básicamente de creyentes evangélicos que perseguían con esta iniciativa varios objetivos. Uno de ellos es manifestar su inconformidad con esta pantomima, como decía, y dejar clara no solamente la voz de la iglesia en ese sentido, sino involucrar al mayor número de creyentes. La encuesta estuvo abierta unos días y en esos pocos días, eso fue en octubre del año pasado, logró reunir 130.000 firmas.
sea, eso me hace pensar que si la encuesta se hubiera seguido haciendo o hubiera estado vigente más tiempo, el número de firmas hubiera sido más, o sea, hubiera sido mayor, ¿no? Entonces, yo creo que esas 130.000 firmas por el no, yo creo que eso es un mensaje contundente a la dictadura y al resto de la población, sean creyentes o no creyentes. Al menos es un sector de la población que abiertamente está diciendo no estamos de acuerdo con esto que se está proponiendo. Si mal no recuerdo, esa iniciativa creo que ha sido una de las que más masividad ha logrado en los últimos 63 años de dictadura, uniéndose a otras iniciativas como la Guardo Payá, etcétera, y otras que han habido, pero esta fue en tiempo récord y logró una contundente respuesta unánime de la comunidad cristiana evangélica desde dentro de Cuba. Y yo creo que eso es algo que hay que mencionar y que hay que visibilizar para que todos conozcan lo que una parte de la población cubana está diciendo. ¿Y qué reacción hubo por parte del régimen? ¿Hubo alguna respuesta, algún comentario, alguna declaración al respecto? Tengo entendido que no hubo de manera oficial una respuesta de parte de los órganos de la oficialidad de la dictadura. Eso quedó simplemente como una iniciativa cívica, pero no tengo información de que por los medios de difusión se haya respondido, ya sea para reconocer u atacar la propuesta o la iniciativa. No tengo entendido que eso tuvo repercusiones hacia la dictadura, ¿no? No me parece. Es interesante porque el gobierno no da cuenta de la reacción que ha tenido buena parte de la ciudadanía. No sorprende en parte porque es algo que el gobierno cubano ha hecho en otras oportunidades. Como tú decías, mencionabas Carlos Raúl, en el caso del proyecto Varela, que presentó 10.000 firmas, 11.000 firmas primero y otras tantas después. Y es interesante porque en ese momento estaban presentando una cantidad de firmas para pedir precisamente un referéndum. Y en este caso la cantidad de firmas recabadas es muy superior y es para responder a un proyecto de ley, debería ser tenido en cuenta. ¿Ustedes qué creen que va a suceder el día después? Es decir, hagamos un poco de imaginación de escenarios y supongamos que, bueno, para no estirar mucho el número, digamos, pensando que el referéndum puede tener un resultado similar al de la Constitución y que todavía la oposición es un poco mayor, está claro que es mayor, hay muchos indicios que dicen que es mayor, entonces uno podría suponer que va a haber un 20, 25, 30% de votos contrarios, abstenciones, anulaciones y nos respecto de este proyecto. ¿Qué creen que va a hacer el régimen el día después? Carlos, ¿quieres empezar? Adelante. No, que quiero dejar que ya sí que más entendido en el tema opine y Sí. opinaré después. Yo creo que el rechazo es tan grande o mayor como el que hubo realmente a la Constitución. Y creo que va a ser importante, no sé si las iglesias lo han previsto, pero que en caso de que las comunidades decidan ir a votar y votar que no, porque es lo que se espera de las comunidades de creyentes, se cuenten los votos, se cuide. Es muy difícil porque ni siquiera te permiten estar cuando se cuentan los votos. Y ahí esa escena que se citaba al inicio de cuando a Joanny Sánchez
ir a la parte de escrutinio se le transformó en un acto de repudio. Pero las iglesias sí tienen forma de tener gente en todas las comunidades cubanas. Por tanto, eso también podría suponer un escenario difícil de manejar para el régimen. Es decir, que los creyentes vayan a escuchar el conteo de votos. Esto supone crítica desde ciertos sectores, no lo dudo, porque actualmente participar en cualquier ejercicio convocado por el régimen, unos lo ven como una especie de legitimación. Yo creo que eso no es tal. Yo creo que en la libertad de conciencia de cada uno está el derecho de aprovechar aquello que también está escaso en regímenes como estos, que es la oportunidad de decirte a la cara no, en este caso por medio de un voto. Ahora, yo creo que las iglesias deben también vigilar el proceso. No solamente ir y votar el creyente, sino estar pendiente, por ejemplo, de si no te permiten estar en el conteo. Yo creo que el rechazo va a ser mayor que cuando la Constitución. Eso lo creo. Y si fueran honestos, yo diría que estaría muy parejo, muy parejo, o sería mayor el rechazo porque la gente está muy cansada por todo lo que está pasando en Cuba, por todo, por el hambre, por la miseria, por la falta de medicina. ¿Y quién quita que haya gente, porque ciudadanos inteligentes, que aproveche esto, que no sería quizás no sobre lo esencial para el régimen, pero sí es una fórmula para decirle, mira, no queremos nada que venga de ustedes. Entonces, yo creo que hay que estar abierto a un escenario como ese y denunciar, eso sí, denunciar toda violación al derecho al libre sufragio. Yo, Hernán, opino que teniendo en cuenta un poco lo que dijo Yaxis de la decepción que el cubano está experimentando, no dudo que muchas personas que ni siquiera están interesadas en que se mantenga el código actual o se cambie, ya simplemente por una cuestión contestataria, voten no. Ya no por el código de la familia, sino ya no contra la dictadura de manera abierta, de manera clara. Ahora, eso es algo que pienso. Lo otro que considero es, como dije hace un rato, va a ser un poco difícil tener cifras cercanas a la verdad, porque en dictadura eso es prácticamente imposible de manejar. Lo único que pudiéramos hacer es un ejercicio acá, como estamos haciendo, pero yo quiero ir un poquito más allá. Tú preguntabas, Hernán, el día después. Día después. Yo creo, y voy a hablar desde mi condición de creyente como iglesia, yo creo que debemos prepararnos para pudiéramos decir, un incremento de la persecución, un incremento de las hostilidades de la dictadura contra la iglesia cristiana. Y aquí voy a incluir a la iglesia católica también, por supuesto. Yo creo que después de aquel 25 de noviembre, como creo que van a ser la farsa esta de elecciones por el nuevo Código de la Familia, la iglesia tiene que prepararse, y lo vengo diciendo desde hace tiempo. Lo he dicho en varias directas, lo he escrito en mis redes sociales. La iglesia tiene que estar preparada para un incremento de la persecución. Esto es en caso de que la iglesia mantenga su línea, su incondicionalidad a su fe, a su doctrina, a la teología. Yo creo que independientemente de que el porciento esté rondando los 20 y tantos por ciento entre los no en
entre el abstencionismo, entre los no voté, en fin, uniendo todo eso, llegando a un 20 y pico por ciento, yo creo que al final esto es un fraude cantado y por ende lo que yo estoy enseñándole como pastor a la iglesia es que nos preparemos. La dictadura sigue hablando de continuidad, la dictadura sigue aferrada a la imposición, a la represión, y yo creo que lo que va a pasar en noviembre de este año con respecto al Código de la Familia es que no es que el pueblo lo va a aprobar, sino que ellos lo van a imponer. Y por tal razón, tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque el escenario que yo, y no quiero ser pesimista, sino realista, el escenario que yo vislumbro, por una parte, desde el 2019, con el tema del referéndum, la aprobación del nuevo Código Penal, que no es tema para esta ocasión, pero que hay que pensar en esto también, y el nuevo Código de la Familia es como un tridente que estará una vez más pisoteando los derechos del ciudadano, incluidos los creyentes, por supuesto, y yo no vislumbro un futuro muy prometedor ni muy optimista a partir del 25 de noviembre de 2022, después que ellos impongan el nuevo Código de la Familia. Para mí lo que se avecina es más represión, más persecución, lo cual, por supuesto, dará el traste con la dictadura, teniendo en cuenta que ya el ciudadano cubano de hoy ha ganado, como dije al principio, en civismo, ha abierto los ojos y ha ido perdiendo el miedo. Entonces yo creo que la confrontación entre la dictadura y el pueblo cansado se va a incrementar. Y la iglesia, por supuesto, aspiro a que asuma en ese futuro cercano el papel que le corresponde desde el punto de vista profético, desde el punto de vista del acompañamiento. Y yo me estoy preparando y preparando a la iglesia en la cual soy pastor para ese escenario. Sí, yo coincido con el análisis. Yo creo que desde hace unos años vienen empeorando el clima del ejercicio de las libertades y derechos de religión, y que abarca, así como decía Carlos Raúl, abarca a todas las denominaciones cristianas. La Iglesia Católica, hemos visto los sacerdotes amenazados, las religiosas, en caso de pastores protestantes, que los templos han sido destruidos. Hay pastores, hay al menos un pastor que está preso, hay unos hermanos protestantes, cristianos, que están presos a raíz del 11J, igual que ese pastor. También incluso de aquellas religiones que algunos se han prestado para defender en este momento de decadencia tan marcada, defender la dictadura. Hay gente de las iglesias sincréticas, de las religiones, perdón, de las religiones sincréticas que están presos. Está Donaida, está Loreto, las hermanas Isaac, aquellas que siempre hay que tener presente con independencia de la religión que uno profese, pero estas personas también son creyentes que están injustamente presos. Yo creo que esto va a ir a más. Yo creo que, y no, por cierto, no solamente en Cuba, estamos viendo una etapa de decadencia de regímenes de izquierda inhumanos. Por tanto, lo estamos viendo también en Nicaragua. En Nicaragua en este momento hay una cruzada autoritaria, totalitaria en contra de la Iglesia Católica específicamente. Y es bueno denunciar esto y tomar nota, y en especial acompañar a aquellos que están dentro, con independencia de cuál sea su iglesia o su religión, acompañarle, porque vienen momentos duros. Es un hombre que sabe que su final está llegando y entonces pelea con su sombra. Imagínense una persona peleando con su sombra y tirando golpes por todos lados. Bueno, pues esto es lo que está pasando. Y creo que ese referéndum que va a haber, ya sea por la abstención, no ir a votar, o por el voto no,
yo creo que va a ser un mensaje muy contundente para el régimen. Lo cual siempre es bueno. Me parece que siempre que el pueblo hable, se exprese, es algo que debe ser bienvenido por los demócratas, ¿no? Sí, sí, adelante, adelante, Yaxi, sí. Sí, bueno, es que también es complejo, es complejo. El ejercicio debe ser bienvenido por los demócratas a pesar de las condiciones. Pero ya hablando de los demócratas, no quizás del ciudadano común, sino de quienes tienen vocación de servicio público, ya sea de la sociedad civil o de la oposición, sí me choca un poco que se valide o se aprueben o se le dé un espaldarazo a leyes como estas que reproducen un esquema sectario de la sociedad. Porque yo te puedo aceptar, por ejemplo, que es positivo para un sector de la sociedad, con independencia que sea mayoritario o minoritario. Las minorías tienen derecho. No es cuestión de eso. Yo puedo aceptar que eso es positivo, pero señores, una ley como el Código de la Familia o como el Código Civil o como cualquier otra ley no se hace solo en beneficio de un sector de la sociedad. Es más, no se hace solamente en beneficio de uno y claramente en detrimento del otro. Entonces, a mí se me ha sorprendido y yo lo digo con total respeto. Yo estoy siempre en la disposición, porque así tenemos que ser los que defendemos los derechos humanos y además por vocación demócrata cristiana, nosotros nos entendemos con todo el mundo y hablamos con todo el mundo. O sea, pero también hay que llamar un poco a la seriedad o aquellos que tienen vocación de servicio a la sociedad. No puede ser solamente validar algo porque nada más responde a los intereses y reclamos legítimos de unos, pero no de otros. Y ya puso unos ejemplos. ¿A dónde va la patria potestad? Vamos a ver, les doy un nombre. Ivonne Feijó, la madre de Beatriz Rodríguez Feijó. Bueno, ¿quién es Ivonne Feijó? Ivonne Feijó es la madre de una muchachita que participó en las protestas de Nuevita y fue golpeada por la policía. Pues Ivonne Feijó ha sido citada por la policía, por la seguridad del Estado, que fue a recogerla a su casa, a ella y a la hija. Y lo menos que le dijeron, lo menos, porque la amenazaron con que la van a meter presa, es que le van a quitar la patria potestad de su hija. Podemos poner más nombres. ¿En qué va a cambiar eso? Que obtengan sus derechos. Yo creo que lo que tocaría, si estuviéramos más o menos en un país más o menos serio, sería evidentemente no aprobar esta ley, devolverla, esperar a un momento en que estén, lo que decía Carlos Raúl al inicio, esperar a que estén las condiciones políticas, cívicas y sociales para que la gente pueda opinar libremente y que sea una ley no de consenso solamente de una parte, sino de todos los cubanos. En el fondo yo creo que esto se va a aprobar, van a cantar victoria porque en definitiva detrás de esto puede haber hasta un interés económico a nivel internacional y conseguir fondos y venderlo como que Cuba está cambiando después del fracaso de leyes que son liberticidas por completo. Quería, sí, adelante, Carlos Raúl. Sí, me mencionabas el caso de esta familia en Nuevita y me trajiste a mi memoria el caso del pastor guantanamero Ramón Rigal. No sé si me imagino que ustedes están al tanto de lo que pasó con ese pastor, que decidieron enseñar a sus hijos en la casa y eso les trajo prisión. O sea, eso es un anticipo de lo que viene. Eso es un anticipo
y el sistema está cerrándose, se está consolidando para precisamente evitar experiencias como esa. Yo, bueno, vivo dentro de Cuba, gracias a Dios, no tengo previsto vivir en ninguna otra parte hasta ahora. Y entendemos que el desafío es grande, el desafío de vivir en dictadura, pero por otra parte nos queda la satisfacción que aquí nos llamó el Señor a servirle a Él, al pueblo, a la patria, desde nuestra fe. Así que sencillamente, como decimos nosotros los cristianos usualmente, que sea lo que Dios quiera, y ya Él nos dará la fuerza, la sabiduría, las estrategias para seguir defendiendo la justicia, la verdad, la libertad y la vida. Así que bueno, estamos en sus manos y que sea como Él determine. Gracias, Carlos Raúl, gracias, Yaxi Cires, como siempre, por participar en este programa, por arrojar un poco de luz sobre lo que está aconteciendo en Cuba. Me quedo pensando, muchas de las cosas que dijeron me dejan reflexionando, espero que también a nuestra audiencia, respecto de por qué llaman a un referéndum, respecto de por qué quieren hacer este tipo de reformas ahora. Interesante tus comentarios, Yaxis, al respecto. Y también me pregunto qué van a hacer jerarcas de algunas iglesias. Hablamos con Yaxis hace poquito, ¿no? De algún comentario poco feliz del Papa Francisco. Bueno, veremos qué repercusiones tiene a nivel internacional, teniendo en cuenta que las repercusiones que busca el régimen es seguramente de enviar señales como de cambio, ¿no? Como de democratización o de participación popular, y seguramente va, como hablábamos, ¿no? A inflar esos números y decir 99,9% de la población y esas cosas que le encanta decir al régimen cubano. Como si ese 0,1% no importara. Les agradezco muchísimo esta conversación y queda hecha la invitación para nuestros oyentes para el próximo martes seguir tratando de desandar, seguir tratando de comprender, seguir conversando sobre los aconteceres diarios de la Cuba actual. Muchas gracias. Muchas gracias. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.